Ya lo estoy grabando. Entonces, nos quedamos acá, capitalización bursátil. La capitalización bursátil, ¿qué es? Es el valor de la empresa a precios de mercado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el precio de mercado? Pues el precio de la acción, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la acción? Ya calculamos que vale 10.95. Entonces, ¿cómo calcularíamos cuánto vale la empresa? Simple. Multiplicaríamos el capital social por el precio de mercado de la acción. Entonces sería en este caso 331.127.000 por 10.95. A eso se le conoce como capitalización bursátil. ¿De acuerdo? Tenemos precio de mercado de la acción. ¿Cuánto es? El valor de la acción corresponde al último día del año que nos pide. Correcto, Carlos. Si yo te pido, en cuánto cerró la acción de Luz del Sur en el año 2017, tendrías que ver el último día del año y el primer día del siguiente año y ver el valor de cierre, ¿no es cierto? Y ese es el valor al cual cierra el año. Claro que durante el año la acción sube y baja, ¿no? Pero si nos piden de un año en particular, tendría que ser el del último día, ¿no? Entonces, continuando, precio de mercado de la acción sería 10.95 y el capital social es de 331.127.000. Multiplicamos estos dos y a eso le conocemos como capitalización bursátil. Es el capital social a precio de mercado. ¿Cuánto es la capitalización bursátil? Esto de acá, vamos a ver. Millones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos acá? A ver. Tenemos la utilidad por acción, ¿no es cierto? La utilidad por acción, el PER y la rentabilidad por acción. ¿Esto también lo han visto en clase o aún no lo han visto en clase? Confirme si han visto en clase esto de la utilidad por acción, el PER y esto. Aún no. Ya, entonces, ¿saben qué? Esta parte no la vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? Tienen que verla en clase, ¿ya? Vamos a dejarlo aquí en amarillito. Porque, o sea, entrar a explicar conceptos teóricos aquí nos vamos a demorar bastante y estas sesiones tienen que ser dinámicas y prácticamente de ejercicios, ¿no? Entonces, este primer ejercicio lo vamos a dejar acá, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar acá. Que era básicamente saber a qué hace referencia cada subpregunta y dónde ubicarlo, ¿no es cierto? Dónde ubicarlo. Entonces, dado que no han visto esto, esta parte de acá todavía en clase, no vamos a poder responder este ejercicio que es el ejercicio 4, que es el más largo, que también fue de una PC. Entonces vamos a hacer una cosa, ¿ya? A ver, dado que el siguiente sábado es su práctica calificada 2 y todavía no vemos esta parte, que en realidad no es tan complicado, pero igual lo tiene que ver en clase, entonces quedaría pendiente de resolución esta pequeña parte de acá y el ejercicio 4, ¿no es cierto? Que lo vamos a resolver conmigo. Pero como no lo vamos a poder hacer el próximo sábado, porque el próximo sábado ya es la calificada, agendemos durante la semana, yo les voy a dar una asesoría, una mini asesoría, para la PC, en la cual vamos a resolver este ejercicio 4 que está chévere, completamos esta parte y por ahí me voy a buscar algún ejercicio de alguna práctica calificada también para hacer, así, repasar cómo sería resolverlo, ¿de acuerdo? Entonces, se organizan con su delegada, me avisan la disponibilidad y ya yo programo un día y ya le damos una asesoría y completamos tanto esta partecita de acá, ¿de acuerdo? Y este número 4 de acá. Entonces hoy día vamos a completar con esta pregunta de acá que también fue de una PC, que es acerca del balance de liquidez, ¿ok? Entonces vamos a resolver esta pregunta de acá.
Bien, entonces el balance de liquidez, como sabemos, es un elemento adicional que nos sirve para evaluar la liquidez de una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, y era la interacción de tres elementos. Entonces, eso básicamente lo sacábamos del balance general, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con este metodizado de luz del sur, ¿de acuerdo? Entonces, si te preguntan, como en esta ocasión, brinde su opinión respecto al balance de liquidez para los años 2017 y 2016, bueno, en ese era de ese año, ahorita veríamos 18 y 17, y los principales cambios que justifican las variaciones de los elementos. Entonces, ¿cómo responderíamos esto? Tendríamos que ver, acordarnos cómo es el balance de liquidez. El balance de liquidez es el capital de trabajo neto más el... A ver, ¿se acuerda? A ver, ¿alguien que se acuerda de la fórmula? A ver, recordemos la fórmula del balance de liquidez. Lo vimos la semana pasada. Era CTN, CTO y CTNO. Es el capital de trabajo neto menos el CTO menos el último, el CTNO. Entonces, tendríamos, ¿cómo lo resolveríamos? Lo resolveríamos así, ¿ya? 7 o 2018 y 2017. Tendríamos que poner todos los elementos que componen cada, cada factor, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula el capital de trabajo neto? Son tres elementos, ¿de acuerdo? C- Luego el CTO también son otros tres elementos. Y el CTNO pueden ser dos, unos cuatro más o menos. Vamos a poner acá. A ver, alguien que recuerde cuál sería la fórmula del CTN. Recuerda que veíamos que habían dos maneras de calcular que numéricamente era lo mismo, pero que interpretación iba a ser diferente. La asesoría anterior. Pasivo no corriente más patrimonio menos activo no corriente. Exacto. Entonces, pasivo no corriente, patrimonio y el activo no corriente. En la fórmula ya lo podemos llenar. Sería pasivo no corriente más patrimonio menos activo no corriente. CTO, a ver, ¿qué era el CTO? Un concepto que vamos a ver varios ciclos en la rama de finanzas. El CTO, ¿qué era el CTO? Voy a poner yo, que era el inventario más las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar. Perdón, era el inventario. ¿Qué era el CTNO? Era el capital de trabajo o los recursos de corto plazo, pero que se invertían en actividades no operativas. Ya sabes que lo operativo es lo comercial, el core business del negocio, ¿no es cierto? Que son compras, la mercadería y las ventas, ¿no es cierto? Que son las cuentas por cobrar. Ya, todo lo que no es operativo tendría que estar en este concepto. Entonces vamos a nuestro metodizado de Luz del Sur. Tenemos así. En otros tenemos estos dos de acá. Y en pasivos corrientes tenemos estos de acá. Entonces, vámonos acá a esta pestaña de acá.
otras cuentas por cobrar y otras. CTNO es igual. Y el balance de liquidez es CTN menos CTO menos CTNO. Puestas las fórmulas, nos toca completar la información nada más. Entonces, vamos a hacer eso a continuación. Entonces, a ver, acá está. Pasivo no corriente. Buscamos primero el pasivo no corriente. Total pasivo no corriente. Vamos, ya tenemos el del 18 y el del 17. Vamos a darle formato para no confundirnos. Patrimonio, al toque, jalamos. Al patrimonio. Del año y del año anterior. Y el activo no corriente, igual. Activo no corriente. Y jalamos. Perfecto. Más. Luego tenemos el CTO. Vamos a pintarlo eso así. Tres partes. Inventarios. Vámonos acá. Los inventarios o existencias. Anterior. Las cuentas por cobrar. Y las cuentas por pagar también comerciales. Lo último, los otros. ¿Qué tenemos acá en otros? Acá en otros tenemos cuentas por cobrar vinculadas y otros activos corrientes. Jalamos para el año anterior, se jala la fórmula. Y las otras cuentas por pagar, vamos a buscar acá abajo, son estos, acá estos son los otros. Y jalamos. Entonces así se calcula el balance de liquidez de esta empresa. Y vemos cómo ha variado de un año a otro. Habíamos dicho que por regla general, mientras sea positivo o más alto el balance de liquidez, es mucho mejor para la compañía. En este caso, el balance de liquidez que no es bueno, ha mejorado. Porque en el año 2017 era menos 500 millones y para el año 2018 son menos 200 millones. Entonces, ciertamente ha habido una mejoría, pero no es suficiente, ¿no es cierto? No es suficiente. ¿Qué más vamos a ver acá? A ver. Entonces, responderíamos que la liquidez de la empresa, según el análisis del balance de liquidez, ha mejorado, sin embargo, esta aún es deficiente, ¿no es cierto? Y luego viene la parte de la explicación. ¿A qué se debe que haya mejorado? ¿A qué se debe que haya mejorado? Para empezar, el trabajo neto sí ha mejorado, ¿de acuerdo? Porque era menos 500 millones casi y luego pasó a solamente menos 150 millones. Entonces, por acá se explica un poco la parte de la mejoría. El capital de trabajo más bien ha empeorado, porque te acuerdas que esto, según nuestra asesoría anterior, nos convenía que esto sea lo menor posible, si es posible negativo. Aquí al contrario, ha empeorado, ¿no es cierto? El capital de trabajo operativo ha empeorado. Y aquí el capital de trabajo no operativo sí ha mejorado, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir que de los tres componentes, el componente que ayudó a la mejoría de la liquidez fue el capital de trabajo no operativo. Luego también la mejoría en el capital de trabajo neto, pero lamentablemente aún permanece en positivo. Y el que jugó en contra o el que fue para atrás, digamos, en el cálculo del balance de liquidez fue el CTO, que pasó de 150 a más de 200, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué elementos ayudaron? CTN y CTNO, y qué elementos perjudicaron el CTO, ¿de acuerdo? En la variación de un año a otro. Si te piden haya la variación
añadirías una columna más, pondrías variación área y en porcentaje. Hay dos tipos de variación, ¿no es cierto? Según tu análisis horizontal. Ese nos permite trabajar todo casi directo. ¿Ya? Esto menos el año anterior. Vamos y jala todo. Y el porcentaje lo sacaríamos como la variación, simplemente lo dividimos entre el año base. Darle el formato respectivo para terminar. Damos este color, esta parte de acá, le damos este. Entonces lo que decíamos, ¿no? Acá ves la variación. De un año a otro lo que intuíamos era que había mejorado, y es cierto, ¿en cuánto ha mejorado? En 371.000 soles, en este caso son 341 millones. Y ha habido un incremento del 70%, ¿no es cierto? Esto también se ha incrementado en el 40% del CTO, lo cual nos ha perjudicado. Y por último, este incremento sí nos ayuda porque mientras sea más negativo, es mejor siempre, ¿no? Mientras sea negativo, es mejor, porque esto va restando en nuestra fórmula, ¿no es cierto? Y eso lo habíamos visto ya en la asesoría anterior. Por último, la variación de un año para otro del balance de liquidez nos sale positivo, ¿no es cierto? Lo cual es bueno, ha mejorado el balance de liquidez, pero no es lo suficiente porque aún presenta liquidez negativa, deficitaria, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a la pregunta original, esta de acá, ¿qué había que hacer aquí? Había que plasmar básicamente un cuadro como este, digamos, ¿no? En el cual desagregas cada elemento del balance de liquidez, el subtotal correspondiente y luego el total. Una vez que haces digamos, el baseo de la información, ya todo lo demás es fácil porque tienes que analizar en base a tres componentes y ves si este componente y este componente ha ayudado o ha empeorado el balance de liquidez. Según la variación, ¿no es cierto? Puedes calcular una variación tanto monetaria como porcentual. Y así se respondía a esta pregunta. Solamente era eso, sino que tenías que manejar bien los conceptos para que puedas sacar un buen resultado. Y luego viene esta pregunta, que es la pregunta 4, que como ya dijimos, ya la vamos a ver después de esta. ¿Qué día les toca clase? ¿Qué día les toca clase? ¿Teórica? Tendría que ser después de ese día. ¿Me pueden confirmar? ¿Qué día les toca clase teórica? Miércoles. Ya, entonces tendría que ser miércoles o jueves, ¿no es cierto? O viernes, no sé. Ya depende de ustedes. Entonces, organícense con la delegada, ¿de acuerdo? Resolvemos este ejercicio, el número 4, el número 1 lo completamos, acuérdense de acá lo completamos, y yo voy a buscar uno más para resolver también. Entonces, me avisen ustedes en qué horarios tienen libre, ¿no es cierto? De preferencia siempre por la noche, porque como yo trabajo, se me complica hacer algo en el día. Entonces, lo hacemos en la noche y ya completamos lo que es esta asesoría y ya para que se preparen para su PC2, ¿de acuerdo? Entonces, hoy día sería hasta aquí nada más. No ha sido muy largo porque han tenido control también. Y ya nos veríamos primero en la semana y luego ya el sábado, ¿no es cierto? Entonces, lo dejamos ahí, chicos. Si tienen, subiré la asesoría pasada. No sé por qué YouTube no me está dejando subir el video completo. Voy a ver cómo hago, porque intenté subirlo y me salió una alerta de que dura demasiado, pero igual dura como los de siempre, ¿no? Me parece un poco raro, pero voy a probar de nuevo hoy día, ¿de acuerdo?
Hoy día en la noche que acá tengo otra clase, pero ya en la noche continúo con con intentar subir el video. Espero que pueda, en verdad. Si no, ya veo la manera en pasárselos por Drive o lo que sea. ¿Ya? Sí, puede ser que sea por la capacidad del video, pero las otras asesorías también los he subido. Entonces, qué raro, me parece raro, pero bueno, ya igual vemos la solución que le damos, pero hoy día de todas maneras les aviso por qué medio les voy a alcanzar el video. Entonces, quedamos así, chicos, ¿ya? Organícense para que me digan qué día pueden y ya yo hago la asesoría adicional. Ahora, no sé si esta semana o la siguiente o la subsiguiente es la encuesta. Creo que va a haber una encuesta de todos los ciclos. Lo que sí les pediría que participen, siempre es importante contar con su opinión, ¿cierto? Y luego creo que lo dejaríamos ahí. Entonces, háganle caso a la delegada porque le va a preguntar qué día y qué hora pueden. Y mientras pueda la mayoría, ya lo hacemos. Y la voy a grabar también. Voy a ver si la puedo grabar. Esas creo que no se graban porque no están, digamos, en la pauta original, pero ya vemos qué hacemos. Entonces, nos vemos chicos, cuídense bastante y ya estamos comunicándonos. Gracias, Renzo. Hasta luego, chicos. Chao, chao.